Venido a nuestra proyección del lunes pasado porque pues ya habíamos adelantado un poquito de chamba con respecto a la película que íbamos a ver el día de hoy. Si no, bueno, no importa, aquí estamos reunidos. Nos convoca el vampiro Nosferatu una noche más. Y pues bueno, les recordamos la función del próximo viernes en este mismo espacio, donde para cerrar este ciclo se va a proyectar la película La sombra del vampiro de Elias Merhaish, que es una fantasía muy padre acerca de lo que ocurrió en el rodaje de Nosferatu, que pues bueno, ya lo descubrirán ustedes si es que no conocen esa película. Lo que acabamos de ver hoy es una obra muy importante porque, pues bueno, en la historia del cine alemán hay un hueco muy importante históricamente hablando. Los cineastas de la primera generación, como les dice Herzog, los abuelos, y estamos hablando de Murnau, de Fritz Lang, de Georg Wilhelm Pabst, de todos esos grandes artistas del expresionismo alemán. Decíamos que la gran mayoría de ellos, a partir de que los nazis llegan a la Cancillería alemana, o se van invitados por Hollywood a tener una carrera en los Estados Unidos, que es el caso de Murnau. Algunos otros no son compatibles con las ideas del nazismo y deciden irse primero a un exilio temporal en París y finalmente a Hollywood, como el caso de Fritz Lang. Y algunos otros directores no pueden salir. Por ejemplo, Georg Wilhelm Pabst se tuvo que quedar en el cine alemán y pues hacer el cine que la propaganda nazi le marcaba. Obviamente todo ese cine que se hace entre el 33 y el 45, el año en que termina la guerra, pues es un cine básicamente de propaganda ideológica, de propaganda bélica, donde pues el nazismo y el Tercer Reich eran los mejores mundos posibles. Después los alemanes vivieron un periodo de ocupación por las fuerzas aliadas y se vieron obligados a hacer un género que se llamaba los Heimatfilms, los filmes patrióticos, donde, pues bueno, para no hacerles el cuento largo, eran como el caso de Allá en el Rancho Grande, aquí en el cine mexicano, pero con bávaros, ¿no? O sea, eran puras películas que ocurrían en Bavaria o eran melodramas románticos, todo muy folclórico, todo muy tradicionalista, porque estaban tratando de hacer una limpieza ideológica de los alemanes. Y luego viene la generación a la que pertenece Herzog. Herzog pertenece a una generación impresionante que pues es la generación del llamado nuevo cine alemán, donde vamos a tener a Alexander Kluge, a Wim Wenders, a Rainer Werner Fassbinder, a Werner Herzog, a Margaret von Trotta y bueno, a Volker Schlöndorff, a muchos grandes directores que se van a topar con un hueco histórico en su cultura, porque desde el expresionismo alemán y hasta que ellos empiezan a hacer cine, prácticamente el otro cine se ha olvidado y sus padres y sus abuelos no quieren contar nada de lo que pasó en los años de la guerra. Entonces el nuevo cine alemán va a tratar de reencontrar esas raíces de su propio cine. Y bueno, pues, por ejemplo, Fassbinder lo va a lograr en el melodrama, Wim Wenders en la gran influencia que los Estados Unidos va a tener en la cultura alemana de la segunda mitad del siglo XX, Volker Schlöndorff en la literatura, por eso filma El tambor de hojalata y El honor perdido de Katharina Blum, por ejemplo. Y en el caso de Werner Herzog, pues bueno, Werner Herzog es el aventurero, el hombre que hace ficción, que hace documental, que tiene en sus manos a una criatura del tamaño de Klaus Kinski, que lo acaban de ver interpretando al vampiro Nosferatu. Y pues bueno, una de las películas que él consideraba la gran obra del cine alemán en toda su historia era precisamente el Nosferatu de Murnau. Entonces, ¿por qué lo consideraba así? Pues porque decía que era una obra de una inmensa poesía visual, que tenía grandes momentos cinematográficos, una narrativa perfecta, era también un caso notable de adaptación de la literatura al cine, por cómo, pues bueno, Murnau se trató de volar todas las trancas para hacer una adaptación libre del Drácula de Bram Stoker, y bueno, pues en condiciones radicalmente opuestas a las que Murnau tuvo para filmar su Nosferatu, Werner Herzog en 1978 y ya con una carrera muy importante detrás, ya con películas como También los enanos comenzaron desde pequeños
o Aguirre, La ira de Dios, o El enigma de Gaspar Hauser, pues anuncia que va a ser una versión de Nosferatu. Y bueno, Nosferatu, desde su punto de vista, pues tiene muchos cambios que vale la pena mencionar. En primera, bueno, pues aquí tenemos la oportunidad de tener diálogo, cosa que en la de película de Murnau no teníamos la posibilidad. Por otro lado, tenemos algo muy importante, que es la visión que se tiene del vampiro en la película. Este vampiro es un vampiro melancólico, un vampiro triste, un vampiro que, en palabras de Herzog, no tiene libre albedrío y tiene que vivir la inmortalidad en esta angustia existencial que tiene. Y donde también, pues por ejemplo, ya los nombres que vimos en esta adaptación son nombres que parten de la novela de Bram Stoker. Si ustedes recuerdan la película de Murnau, allá se llamaba el Conde Orlok, el personaje se llamaba Hooter, ¿no? Y aquí ya tenemos a Jonathan Harker, tenemos al Conde Drácula, tenemos la mención de Transilvania, y tenemos también el personaje de Renfield y los personajes de Lucy y Mina al revés. Aquí la que hace el papel de Mina es la víctima, y Lucy, que en todas las adaptaciones generalmente es la víctima del vampiro, aquí se convierte en esta mujer que lucha por detener la amenaza y que finalmente su sacrificio logra la destrucción del personaje protagónico. Entonces también hay toda una serie de elementos muy padres de sensualidad. Isabella Gianni, que acaban de ver en el papel de Lucy, pues hizo todo un trabajo con Herzog para imprimirle un sello característico a esta Lucy. Lucy no es solamente la mujer que va a luchar por acabar con el vampiro, sino también la mujer que en un momento dado se deja seducir por la criatura, y vemos esta escena donde el vampiro está alimentándose de su sangre como si fuese un parásito, y de pronto, al sentir la luz del amanecer, el famoso canto del gallo, el vampiro trata de separarse y Lucy lo regresa a que le siga sorbiendo la sangre. Entonces ese momento es una ruptura muy importante con todos estos personajes femeninos que en la historia de Drácula más bien luchan contra la amenaza. Aquí la amenaza tiene esa carga de sensualidad. También, pues bueno, el humor de Werner Herzog está presente, y lo vemos sobre todo en el destino de Jonathan Harker, que pues lo veremos convertirse en vampiro al final de la película, y en ahora él mismo seguir su propio rumbo como un no muerto, como un ser de la noche que se va en este desierto al ritmo de este Sanctus que le roba Herzog a una obra de Charles Gounod. Hay música de Wagner, hay música del famoso grupo Popol Vuh también, que había trabajado ya con Herzog desde la época de Aguirre, La ira de Dios. Y en los primeros minutos de la película, que espero todo el mundo haya llegado temprano, pues vieron a nuestras famosísimas momias de Guanajuato protagonizando los créditos iniciales. Herzog las conocía desde los años 60, cuando las momias estaban en este espacio del Panteón Municipal de Guanajuato, fuera de cualquier tipo de protección, estaban recargadas en las paredes cuando Herzog las conoció. Cuando quiso venir a filmarlas, por cierto, ahí aparece la famosa momia más pequeña del mundo, que casi siempre que uno va a Guanajuato anda de viaje la canija y uno nunca la puede ver porque se la andan paseando por todo el mundo. Ya estaban guardadas en cajones de cristal. Entonces Herzog mandó quitar todos los cristales para poder filmarlas y de alguna manera introducirnos a ese mundo de los muertos, que es donde vive Nosferatu. La película está filmada en Checoslovaquia, bueno, en la entonces Checoslovaquia. Ahí encontraron ese castillo en ruinas que sirve para el castillo del Conde Drácula, y donde también ese castillo da de repente la impresión de que no existe, de que es un castillo que existe más en la imaginación que en un plano real. Todas estas imágenes que vieron de los vampiros volando son pedazos de un documental sobre vampiros que Werner Herzog se fusiló por ahí en algún lugar y que las incluye aquí en la película. Entonces estamos hablando también de un vampiro que tiene otro sentido, además del sentido de la melancolía, de la falta de libre albedrío que dice Herzog. Herzog también dice que el vampiro para él
significa un sinónimo de cambio o una oportunidad de cambio. Porque, por ejemplo, en esta escena de la pandemia, cuando ya se suelta la epidemia de la peste, y que otra vez, como lo vimos el lunes con la película de Murnau, vemos estas imágenes de la ciudad completamente sola y los animales vagando por ahí, los cerdos, las ovejas. ¿Se acuerdan de aquellas imágenes que veíamos en los noticieros en la pandemia, de que de repente los osos andaban en las calles, o los alces, o los venados, ¿no? Que nunca, ya tenían 30 años de no bajar nunca con la población civil, y como ahora la población civil estaba guardada, ellos andaban en las calles. Pues ahí están esas imágenes de una pandemia, como la muestra Herzog. Ustedes ven a estas familias que están comiendo opíparamente en medio de una nube de ratas que tienen en los pies, y que de alguna manera esta locura de la muerte cercana los abre a que cambien su forma de ver la vida. Entonces, claro, Herzog tiene ideas muy diferentes de la que tiene para su vampiro, y desde luego, pues bueno, el protagónico aquí, además de Bruno Ganz y de una Isabella Gianni más blanca que nunca, parece que está iluminada por luz neón todo el tiempo, pues es Klaus Kinski. Klaus Kinski, que pues ya había tenido estas grandes aventuras, o algunas de las grandes aventuras con Herzog. Ya habían pasado ese rodaje de Aguirre, La ira de Dios, donde Herzog y Kinski demostraron que eran terribles enemigos, pero grandes colaboradores artísticos. Ese rodaje donde los indígenas de la Amazonia peruana le dijeron a Herzog: oiga, de verdad, sin bronca, ahorita lo aventamos por el precipicio para que se mate, no hay problema. Y que Herzog les dijo: no, porque si lo matan ahorita no acabó la película, esperen a que acabe la película y entonces lo matan. No se logró tampoco, pero finalmente aquí en Nosferatu le dijo Herzog a Kinski: si te portas mal, cada proceso de maquillaje para convertirte en Nosferatu todos los días del rodaje son 4 horas. Y si lo haces mal, te voy a poner el doble de horas de maquillaje. ¿Sí? Así que se portó lo mejor que pudo. De todos modos tuvo sus arranques de furia que a Herzog al mismo tiempo le encantaban. Herzog declara en el Festival de Berlín, que es donde se estrena la película en el 79, que las ratas se portaron mucho mejor en el rodaje que Klaus Kinski, cosa que era cierta. Y bueno, finalmente tenemos una película donde el vampirismo es una señal de cambio, de transformación. No la transformación que, bueno, lo vemos en el vampiro, este vampiro que sufre. Vean cómo Jonathan Harker al final, después de que le dice al ama de llaves: por favor limpia, ¿qué no ves toda la tierra que hay alrededor mío? Claro, para poder ya moverse. Y dice: ahora tengo mucho que hacer, ya con sus dientitos de vampiro, con sus ojos de vampiro. Y finalmente este personaje que tenía una vida perfectamente aburrida, ahora como vampiro va a tener una segunda oportunidad. Entonces, bueno, sí estamos ante una concepción de un mito como el vampiro completamente diferente, en manos de alguien como Werner Herzog, que pues sin duda es uno de nuestros cineastas favoritos, y además pues una de las películas del nuevo cine alemán que arraigó justo en la historia del cine alemán, siendo no un remake ni una segunda versión del Nosferatu de Murnau. Eso lo dejó Herzog muy claro. Esta es una visión que parte de Murnau para inventar otra cosa, ¿sí? De ninguna manera era un remake, ni mucho menos, porque Herzog decía: nadie de nosotros, cineastas vivos, podemos compararnos con alguien como Murnau, ¿de acuerdo? Muy bien, pues entonces, pues si quieren empezamos a platicar entre todos. Ahí está mi compañera con el micrófono para que todo el mundo nos escuchemos. Así que levanten sus manos a la de ya. Órale, muy bien. A ver, empezamos por aquí. Adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Es hermosísima. Tengo varias preguntas, espero que sean muy concretas y rápidas. Sí. ¿Hay una versión alemana en idioma alemán de la película? Sí, hay 2 versiones. De hecho, la película es una coproducción Francia-Alemania y también Holanda. Al final Holanda se sumó porque a Herzog no lo dejaron filmar en una ciudad alemana con todas las ratas que quería soltar. Entonces se fue a Delft. Entonces sí reconocieron el lugar donde está filmada la película, que son estos edificios y este río que pasa en medio.
Les digo que no sé si la reconocieron, porque si son fieles seguidores del Cineclub, de la Cineteca Nacional, aquí hace unas cuantas semanas se pasó La joven con el arete de perla. Es la ciudad donde vivía Vermeer y es donde está filmada La joven con el arete de perla. Te cuento esto porque la película se tuvo que filmar en 2 versiones. Se hicieron, bueno, el guión estaba en alemán, pero las 2 empresas que participaron en la coproducción dijeron: necesitamos una copia en inglés para el mercado anglosajón. Entonces la película se filmó en inglés y en alemán, o sea, las tomas se hacían en los 2 idiomas. Los actores hablaban tanto inglés como alemán, y en algunos casos estaban doblados al inglés o al alemán, dependiendo el caso. Por ejemplo, Topor, que era el que hace el papel de Renfield, él no hablaba ni inglés ni alemán, hablaba francés, igual que Isabella Adjani. Entonces los tuvieron que doblar a ellos. Pero Bruno Ganz sí lo hablaba, Kinski sí lo hablaba. Entonces la película se filmó así. Cuando a Herzog le preguntan cuál de las 2 versiones es la buena, dice que las 2, dice, pues finalmente las filmamos al mismo tiempo. Ahora dice, culturalmente la más cercana a mí es la alemana, pero si ustedes ven la copia en inglés, pues no hay ningún problema. De hecho, si ustedes se fijaron en el lip sync, están hablando en inglés todos los actores. Entonces, por ese lado no hay ningún problema. Pero existen las 2 copias, ¿eh? Sí. ¿Y por qué vimos esta, la de inglés? Porque es la copia que conseguimos en mejor calidad para proyección. La otra no tenía una buena calidad, sobre todo pensando que la íbamos a reventar en grande. Esta es la copia que conseguimos en mejor calidad. Gracias. Otra pregunta es, en Aguirre, sí. Creo que es esta, la de Aguirre, donde el barco, ¿no? Lo intentan... Ese es Fitzcarraldo. Fitzcarraldo. Es posterior a Nosferatu. Bueno, la pregunta es en el sentido de el barco. Ajá. El barco hace como una especie de diálogo cinematográfico, sí, que es muy poderoso. Creo que en una versión en televisión pequeña no se ve tan impresionante el barco, pero mi duda es esa, o sea, ¿realmente jugaron un papel importante los barcos en la producción o en la vida de Herzog? Bueno, juega una parte importante la aventura, el viaje. O sea, Herzog te lleva a viajes en barco, en avión, en lancha, donde sea, ¿no? Y todas sus películas implican una odisea, una odisea en el sentido homérico, ¿no? De que no importa tanto el fin de la odisea, sino lo que tú vas aprendiendo en medio de esa odisea. Entonces, Aguirre es este viaje que se realiza primero en barcos y luego en balsas sobre el Amazonas. En Nosferatu, bueno, finalmente en Drácula es muy importante el episodio del barco, que decíamos el lunes que ya generó incluso una película por sí misma, película que pasó casi inadvertida porque fue de las que se estrenaron poquito después de que el público empezó a regresar después de la pandemia, que se llama El último viaje del Demeter, que es este viaje de los marineros que van rumbo a Londres y que de pronto toda la población del barco empieza a ser diezmada por una amenaza sobrenatural que resulta ser Drácula. Bueno, entonces esto ya estaba implícito en la novela de Stoker, y al otro que le encantan los barcos, pues le dedica todo este tiempo increíble al viaje de Nosferatu de Transilvania hasta, bueno, en este caso el puerto de Bremen, que se supone que es Bremen. Ahora, sí es un viaje muy poético, incluso hay una toma idéntica a la de Murnau, cuando el barco entra por el lado derecho de la pantalla y va entrando hacia el puerto, es la misma toma que hace Murnau, ¿no? En Fitzcarraldo, pues bueno, ahí es parte de la obsesión del protagonista, que tiene que subir este barco por la montaña para cruzarlo y poder construir la casa de ópera en medio del Amazonas que quiere construir. Pero no es tanto el barco, sino el viaje, la cuestión de la odisea y de este como esfuerzo sobrehumano que casi siempre lleva a la destrucción de quien lo hace. O sea, en Aguirre, tú sabes que la película termina en la locura. En el caso de Fitzcarraldo, nunca se construirá esa casa de la ópera. El barco logrará cruzar, pero no se logrará la construcción.
Aquí en Nosferatu el barco llega a puerto, pero cuando toca puerto suelta la epidemia de la peste, ¿no? Entonces, eso, el fin de la Odisea no importa tanto, porque la Odisea generalmente termina mal. Lo que importa es todo lo que pasa en ese trayecto, ¿no? Pero sí, es un hombre que le gusta más que el barco, la aventura, la sensación de este viaje que estás viviendo, ¿no? Muy bien, gracias. Chucho Beckenbauer, adelante. Bueno, la fotografía, la música es increíble. Maravillosas. Maravillosa. Sí. Todas las tomas. Bueno, dos comentarios. Sí. Una, yo tuve oportunidad de conocer las momias de Guanajuato en el Panteón. Sí. Había una especie de túnel, un sótano. Sí, sí, Me acuerdo sí. muy bien, nos éramos chicos de yo, teníamos 8 o 9 años. Ok. Me acuerdo muy bien. Y el otro comentario, quizá voy a hacer aguafiestas. Entiendo la poesía, entiendo la historia, la idea de Herzog. Sí. Pero al final el sacrificio de Lucy me parece que es inútil, porque su esposo es el nuevo Nosferatu. La peste no se va a acabar. Ajá. Entonces, la poesía y todo, que es bonito que existe, que plantea Herzog, está padre, pero al final, Sí. viéndolo fríamente, pues, un sacrificio inútil. Ella muere. El esposo va a ser el nuevo Nosferatu, se va a ver el castillo, Sí. y la historia se repetirá por los siglos de los siglos. No, yo no lo vería tanto como inútil, porque, digamos, lo que reconoce Herzog en Murnau es la poesía, que decíamos que es innegable. Herzog no es un cineasta poético, le salen las cosas poéticas porque así le salen, y sigue siendo uno de los grandes creadores de imagen que tenemos en el cine, que afortunadamente todavía vive y sigue trabajando y dando lata. Bueno. Pero aquí más bien es como la ironía del nadie sabe para quién trabaja, ¿no? O sea, Lucy, que es un personaje sumamente pasivo en la versión de Murnau, y que cuando entiende que el sacrificio es lo que va a acabar con el vampiro, se ofrece al vampiro. Eso es la poesía con la que cierra Nosferatu, la de Murnau. Herzog no puede cerrar igual porque entonces es un remake, y entonces dice Herzog, a ver, Lucy, que se vuelva un personaje sumamente activo, no solamente en querer acabar con el vampiro, sino en meterse al edificio y echar hostias en la tierra, y querer que la gente no enloquezca en las calles en medio de la epidemia. Y finalmente este momento donde el vampiro se está alimentando de ella mientras empieza el amanecer, y que viene esa reacción que nunca la esperas de un personaje como Lucy, de que cuando el vampiro se quiere separar, ella lo jala hacia su cuerpo y hacia su sangre de nuevo. Ahí empieza la ironía, porque dices, bueno, entonces esa amenaza o ya se volvió gusto, ¿no? Pues se vuelve gusto. Y bueno, lo que ella no sabe es que abajo su marido ya se convirtió en el siguiente Nosferatu, y ya cuando lograron despacharse al otro, porque además hay algo muy importante. Se supone que cuando matan al vampiro que te vampirizó en el mito, cuando matan al vampiro que te vampirizó, tú te desvampirizas. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, cuando se oyen los estacazos con los que mata el doctor Van Helsing al conde Drácula, de repente Jonathan le hace así como, ay güey, no me pasó nada, ¿no? Y al contrario, se empieza a poner como más y más eufórico, y entonces la ironía de finalmente ella muere en el sacrificio de detener al vampiro, aunque también la pasó muy bien con el vampiro, una, y dos, el otro dice, ahora sí, esto es lo mío y vámonos, ¿no? Entonces, bueno, es una ironía que obviamente para el nuevo cine alemán de los 70 era mucho más congruente que toda esa poesía bellísima que arma Murnau alrededor del amor verdadero y la pureza y el sacrificio y todo esto, ¿no? No lo veo tanto como inútil, sino como Herzog diciendo, a ver, vamos a darle un twistcito más perversón al asunto, y así es como termina su Nosferatu, ¿no? Ahora vamos a ver el de Robert Eggers, vamos a ver qué nos plantea Robert Eggers, ¿no? Ya Universal ya hizo algunas funciones de prensa, no nos han invitado a nadie de nosotros, pero ojalá podamos verla. Si no, el 5 de enero ya la podremos ver en pantalla grande. A ver, levanten su mano, por favor, por allá tenemos varios amigos en la parte de arriba. Muy bien. Adelante. Gracias.
algunas cosas que me brincan con respecto a la versión del lunes. Sí. Una que me pareció muy interesante, que usted planteó con mucho énfasis, cuando llega el carruaje por él y lo lleva al castillo. Ajá. Ahí hablábamos el lunes de un tránsito del mundo de los vivos, mundo de los muertos. Eso, o no lo veo, o no está aquí, o no lo vi, perdón. Ok. Creo que es una escena muy significativa, ¿no? A ver, sí está. Ahorita, si quiere, hacemos esta pausita aquí y luego me sigue preguntando lo que quiere. Sí está. Cuando él va a ir al castillo de Drácula y que le dicen, no, pregúntale a los gitanos, porque los gitanos dicen que incluso el castillo no existe. Ustedes vieron a un montón de gente en la película que parecen personajes de Wes Anderson, que están así, ¿no? Entonces todo el mundo está haciendo de todo y estos están como si fueran cuadro de Wes Anderson. Son los no actores de Herzog, que le fascinaba andar metiendo gitanos y gente rara por ahí. Entonces, bueno, sí está esa escena, nada más que está en otro tono. Cuando le dicen, nadie lo va a llevar. Oiga, véndame sus caballos. Yo no vendo caballos, no se los voy a vender. Bueno, entonces me voy caminando. Cuando él empieza a caminar, hay todo un montaje de Herzog donde se alcanza a ver el castillo en ruinas de Nosferatu, bueno, de Drácula, y de pronto, si se dio cuenta, hay como que pasa el tiempo, nubes, estrellas, ¿no? Esa es la transición, porque aquí se da a entender que el castillo está en la imaginación. A ver, por ejemplo, esta imagen del chamaquito con violín, pero puede ser un fantasma del castillo, ¿no? A ver quién preparó toda esa papayita y la piña y la sandía picada y todo eso. O sea, pueden ser fantasmas del castillo o no sabemos, pero el castillo es algo casi mental. Entonces sí se da la transición del mundo de los vivos a los muertos. Y por ejemplo aquí de repente él va con sus talegas, ¿no? Cargando, y de repente pasa una carroza y le dice algo en búlgaro, lo sube y lo lleva, ¿no? Entonces a Herzog le preguntaban en alguna entrevista, oiga, pues ¿cómo era el proceso para llegar al castillo de Drácula? Y decía, no, pues ese señor sube todos los días. Y pues encontró a Jonathan y lo subió. Pues qué padre, ¿no? Entonces no se complicó Herzog con nada, ¿no? Porque todo el mundo le decía, no, es que es Drácula que baja por Jonathan. Sí, eso ya lo sabemos por la novela. Pero dijo Herzog, no, teníamos un señor búlgaro que andaba ahí en el rodaje. A ver, que pase el búlgaro y que lo recoja. Vámonos. Ya, pero la transición sí está, nada más que está en este montaje que hace Herzog con la sombra del castillo y el cielo cambiando a nubes, a estrellas, a todo esto. Así es como se da la transición. Otra rápida. La famosa estaca con el mazo, tampoco está en la primera versión. ¿Esto es solamente entonces de la novela? Bueno, en la novela a Drácula le clavan en la estaca y le cortan la cabeza, porque es el ritual completo. Tiene que ser el ritual completo. Murnau apostó por un final un final mucho más poético, ¿no? O sea, el vampiro que le pega la luz del sol después del canto del gallo, muy dramática y románticamente se toca el pecho y se desmorona, se evapora el vampiro, ¿no? Que se supone que es lo que le pasa a los vampiros. Aquí vemos que le quedan los ojos en blanco. La criatura cae al piso y dice el doctor Van Helsing, no, tengo que rematarlo. Y entonces él termina el ritual que por cierto se seguía y se sigue llevando a cabo en muchos pueblos campesinos de Europa Central y de Europa del Este, sobre todo cuando hay gente que se suicida. Cuando hay gente que se suicida en Bulgaria, Rumania, la República Checa, Eslovaquia, la gente que se suicida, en la noche van algunas personas que saben del ritual, les clavan una estaca y les cortan la cabeza para que no resuciten como vampiros. Entonces, bueno, aquí lo que hace el maestro Herzog pues es retomar la parte de la mitología de la estaca y darle este final a Nosferatu, mientras que Murnau apuesta por un final mucho más poético del vampiro muriendo ante la luz del sol, ante la luz de la vida, que él no lo representa, ¿no? Que luego da pie a muchos memes muy divertidos, ¿no? Donde el árbol de Navidad prendido y Nosferatu muriéndose y así, pero
No, es más la novela de Stoker que Murnau, sí. Y además, pues bueno, ya queríamos ver un poquito más de sangre, ¿no? Que pues, no la habíamos visto. A ver, por acá, sí. Es un comentario muy rápido que justo me hizo como clic hasta ahorita. Sí. Yo soy súper fan del rock progresivo y de la vanguardia europea setentera. Ok. Y el hecho de que menciones toda esta transición del cine alemán viejo, de los abuelos y de los nietos, ¿no? Sí. Pienso cómo nacen estos movimientos de la vanguardia musical, que justamente es el krautrock, todo este rock progresivo, que nace como una reivindicación de los países del eje. Y pues me hizo clic porque también pensé en Darío Argento, ¿no? Con Goblin. Goblin. Y en este caso, Popol Vuh, no sé, creo que, ¿cómo se llama esta banda? Can. Creo que también hizo algunas soundtracks para otras películas. Sí. Y digo, no sé, o sea, simplemente pues me hizo clic. Y también pensé como de, bueno, eso pasó con los países del eje. Y pues mi ignorancia me limita a encontrar ejemplos. Y justamente quería preguntar eso, si hay alguno ejemplo de estas bandas de la vanguardia musical setentera de Europa, pero de los países aliados que hubieran hecho como música para películas de este tiempo. Wow, 70s, 60s, 70s. Bueno, ahí están las dos famosas películas de Barbet Schroeder con Pink Floyd, por ejemplo, More y The Valley, que existen y que la música es de Pink Floyd y la etapa de Pink Floyd más psicodélica de todas, ¿no? Que bueno, eso es por ejemplo una aportación. También, por ejemplo, bueno, hablabas de Goblin, hablabas de, bueno, desde luego de Popol Vuh. También mencionar, por ejemplo, las bandas sonoras que empieza a armar Wim Wenders desde los 70, metiendo a los Kinks, metiendo a, ¿no? Jefferson Airplane, o sea, empieza a hacer él una mezcla, o sea, mientras unos están mezclando a nivel Europa, Wim Wenders está jalando ya rock de los Estados Unidos y lo está colando allá en su producción, ¿no? Y no era muy común, no sé, Fassbinder era más fresón, a Fassbinder le gustan mucho los platters, por ejemplo, ¿no? Mientras que Herzog se va siempre más hacia el sonido tipo Popol Vuh, o aquí la mezcla de Popol Vuh, Wagner ¿no? Y por otro lado Charles Gounod, o sea, hay una gran riqueza que empiezan a aportar todos hacia diferentes películas y diferentes directores, ¿no? Muy bien, pero padrísimo, muchas gracias. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo estoy un poco desencantado con esta versión de Wim Wenders. De Herzog. Todo el tiempo la estuve comparando con la de Murnau. La de Murnau me pareció inmediata, más natural, no sé, como que incluso la música se me hizo más apropiada, no sé, más vibrante, como más más estimable, más afable, no sé, como que esta se me hizo en relación a la otra un poquito tratando de apegarse a la versión pero sin lograrlo del todo. Y bueno, siendo un gran actor, Bruno Ganz, como que no me convencieron, como que, no sé, como descafeinados, pues. A ver. No sé. No, está bien. Y a lo mejor estoy ya muy contaminado porque he visto las otras versiones de Hollywood. Entonces seguramente ya se me está desdibujando, se me están cruzando los cables. Pero por ejemplo esa cabalgata que hace supuestamente los Cárpatos a Londres y nunca atravesar el mar del norte, pues bueno, eso como que le quita realismo, le quita credibilidad hacia mí. Obviamente si yo no hubiera visto la primera versión de Murnau, pues a lo mejor esta no la comparo con nada y tiene su propio encanto. Otra cosa que ya no me gustó mucho y que siento que es un poquito, para mí, un poquito manipulador, porque al final pues Bram Stoker sí hace un gran montaje de que quien desea la inmortalidad pues está contra una ley divina que es
crecer, multiplicarse y morir, ¿no? Sí. Y quien desea la inmortalidad pues está en contra de algo natural y dado por un Dios, ¿no? Claro. Entonces, y en este caso, Wim Wenders, pues creo que recupera ese aspecto muy católico del símbolo de la cruz, y luego la hostia sagrada, en fin, no sé, eso como que me desdibujó la parte de Murnau. Gracias. Ok, bueno, puede ser un ejercicio de, efectivamente, al hacer las comparaciones, pues bueno, hay que hablar un poquito de los contextos diferentes, ¿no? O sea, esta película está filmada 50 y tantos años después de la original. Ya el cine cambió muchísimo. Ya las reglas, las normas, lo que se puede ver y lo que no ha cambiado muchísimo. El estilo es muy diferente. O sea, Murnau es un padre fundador del cine. Este es un hijo predilecto del cine que está haciendo su propio lenguaje y que sí hay algo que yo le reconozco perfectamente en el comentario que nos acaba de hacer. Es una película de vampiros llega a ser por momentos demasiado, ¿cómo se llama? Contemplativa. De repente hay mucha distancia de lo que está haciendo Herzog con lo que está viendo en su cámara, ¿no? Y obviamente los actores y todo el mundo sabe que Herzog está tomando esa distancia. Una escena, por ejemplo, esta escena donde en la versión de Murnau está Jonathan en la cama y de repente se abre el arco de la puerta y Nosferatu va entrando al cuarto y lo vemos a él acostado y la sombra de Nosferatu enfrente, pues bueno, está filmada por Murnau como una película de terror, pero aquí sabe muy bien Herzog que no está haciendo una película de terror. El personaje es un vampiro, pero nos está hablando de temas que nada tienen que ver con el horror. Esta escena donde le dice, ¿se imagina usted viviendo una vida de tedio por toda la inmortalidad? O sea, qué hueva ser un vampiro en esas condiciones. Entonces, por lo tanto, no estamos viendo una película de terror. La de Murnau sí es de terror, porque vemos al vampiro y vemos la sombra y vemos la cara de Max Schreck. La cara de Klaus Kinski es de un sufrimiento perpetuo. O sea, cuando anda corriendo ahí solito en medio de la epidemia, que todo el mundo se está muriendo de peste, y él anda así como Chiqui Drácula corriendo de un lado para otro de la plaza, ahí se da uno cuenta de las intenciones del autor. El final es de una ironía brutal. No solamente mataron a Nosferatu, sino que surgió uno que va a ser peor que él, que es Jonathan Harker, ¿no? Entonces, bueno, la comparación, pues sí, obviamente las imágenes de Murnau, las imágenes de Herzog pueden tener más o menor fuerza, pero los dos son autores completamente. Y Herzog está recuperando ciertos detalles, como lo de la cruz, como lo de, finalmente, la intención de Bram Stoker, que era hacer una obra muy también correspondiente a esos valores de la Inglaterra victoriana. Sí, o sea, ahí están finalmente, y Herzog recupera cosas que Murnau soltó en su adaptación, pero son dos películas completamente diferentes que parten de una misma raíz, que es el Drácula de Bram Stoker. Y esto no es una película de terror, es una película sobre la angustia de la inmortalidad, sobre la angustia existencial, sobre el aburrimiento, sobre la muerte, sobre un personaje que va cargando con una maldición que le impide el amor y que le impide la cercanía con los demás. Por ejemplo, vean cómo ha cambiado el cine. O sea, vea usted la imagen de Nosferatu, que le aprieta el corazón a Greta Schroeder con esa sombra maravillosa, y aquí ya las cosas ya cambiaron 50 años después. Está acostada Lucia en la cama, le va a empezar a morder el cuello, pero no sin antes abrirle la bata y acariciarle las piernas. Eso ya son 50 años después. Entonces ahí es donde nos damos cuenta de los contextos en los que están hechas las dos películas, ¿no? Y no pasa nada. O sea, alguien puede tener como favorita la de Murnau o la de Herzog, o compaginarlas y hacer una versión única, también se puede, no pasa nada.
pero bueno, sí son dos películas que tienen su poder cada una por su lado, ¿no? Muchas gracias. ¿Quién más tenía el micrófono? Acá nuestro amigo. Sí. A mí las dos son diferentes. La primera se me hace muy bonita, la que yo me imaginaba. Sí. Pero sí, esta tiene unas escenas cuando mueve las manos como arañas, como si fueran vivas, así, como que van caminando sobre el cuerpo solitas, como si tuvieran vida. También en el otro las manos son muy importantes, pero aquí también muy bien manejadas las manos, esto del vestido, y inclusive cuando le muerde el cuello también aquí es increíble, ¿no? Y cómo se ve esa sensualidad. Y después también aquí las escenas que me llaman mucho la atención, muy bien logradas, son las de las ratas, que no sé por qué me recordaron a todos los políticos de todos los partidos. Así están disfrutando de los impuestos que pagamos todos. Pero muy buenas escenas de las ratas, lo tengo que decir, porque sí es increíble cómo están en todos lados. Y la otra que también en la otra no vi fue no me fijé, no sé si estaba este baile de locura, que le llaman baile de San Vito, que se supone que también eso es muy interesante. Cuando ha habido pestes, o dicen que también con la cebada, que entra un cierto hongo, que entra una locura y que la gente se pone a bailar sin poder parar. Entonces aquí están bailando como locos, y dicen que eso sucede, ¿no? Que en las pestes y en esta cosa, hambrunas también, cuando hay mucha hambre y no hay comida y la cebada tiene este hongo, entra la locura y bailas, pero bailas hasta que te mueres, te da un ataque cardíaco, o sea, te rompe una pierna y sigues bailando, ¿no? Y aquí también eso está muy bien logrado, igual la escena esta que le dicen como que la última cena, y también hay las ratas comiendo y todo, o sea, estas escenas me parecieron espectaculares. ¿Cómo hizo esto de las ratas? Las ratas fue un problema, las ratas fueron un problema porque originalmente, fueron un problema en la filmación porque, por ejemplo, la ciudad donde él quería filmar no le permitió soltar las ratas. En Delft sí, en algunas zonas específicas de la ciudad sí. Luego le reclamaron porque se habían tardado mucho en erradicar a las ratas del lugar, y luego Herzog va y suelta ratas. Entonces, ese fue otro problema. Luego hubo un pésimo manejo de las ratas que llevó a la película a tener un tache enorme por parte de las asociaciones que ya desde entonces empiezan a ver lo del manejo de animales en las películas. Las ratas las tuvieron que importar de un lugar hacia la filmación, las transportaron en pésimas condiciones, sin comida, y cuando llegaron algunas ratas ya se habían comido a otras ratas. Luego se puso de necio Herzog con que una escena cuando sale del barco Nosferatu tenían que haber ratas grises, y le llevan ratas de laboratorio blancas, las pintan de gris, las ratas empiezan a rascar la pintura porque no la soportan, se acaban desesperando y se matan entre ellas. El manejador de las ratas renunció a la película porque le pareció inhumano, brutal lo que estaba haciendo Herzog con los animales, y que luego lo vamos a ver en Fitzcarraldo, ¿no? Allá no fueron ratas, fueron un buen número de indígenas amazónicos que quedaron aplastados abajo de un barco, ¿no? Pero es esta obsesión de un director, que Herzog lo ha hecho muchas veces, un director que transgrede muchísimas trancas con tal de lograr lo que quiere, la imagen que quiere. Y sí, todas estas ratas que vieron, si se dieron cuenta, son ratas bastante limpias, bastante cuidadas, o sea, no se ven las ratas sucias que vemos en la calle, ¿no? Entonces, fue un manejo muy malo el que se hizo de estos animales. A Herzog le pusieron un tache tremendo durante años por haber hecho eso, pero pues si las ratas son reales y sí estaban ahí presentes en el rodaje. Y como decía él, se portaron mejor que Klaus Kinski en toda la película. También, muy bien. ¿Quién más? ¿Algún otro comentario? Sí, por acá. Hola. De hecho, sí, cuando vi las ratas blancas, luego pensé que eran ratas de laboratorio. Sí. Ratas de laboratorio. Es una pregunta. Sí. Me llamó mucho la atención esta parte que hace Herzog en la película, el acento que le pone a la muerte. Me hace súper interesante. No sé si en otras películas alguien lo ha hecho como lo hizo Herzog, porque desde el principio, con la primera escena, con las momias de Guanajuato, está diciéndonos que nos va a hablar sobre la muerte. Claro. Yo no me esperé, nunca había visto la película,
no me esperé que fuera a hablar tan notablemente de la muerte, con todos estos ataúdes, con todo este tiempo que estuvo hablando sobre la peste, que en realidad ni siquiera creo que en la obra de Bram Stoker se habla tanto de la muerte como lo dice aquí Jesús. Claro. Bueno, en la versión de Murnau también hay muchas referencias. Por ejemplo, otro de los puntos que se tocan en las dos películas, el famoso reloj que suena en el castillo. En la de Herzog, en la de Murnau es una muerte que con la guadaña le pega a la campanita de las 12 de la noche. Y aquí ven que es un cráneo, el cráneo se abre, sale una calavera, le pega, o sea, ahí se tocan otra vez las dos. Pero sí, o sea, esta imagen, por ejemplo, de ella en el cementerio a la orilla del mar, que está en Murnau y que está en Herzog también. Y lo que sí tienen las dos películas es que ese mundo de los muertos, por ejemplo, para Murnau era una obsesión. Y en muchas de sus películas está. A Murnau le atraía enormemente el que hubiera otras dimensiones y sobre todo la vida y la muerte y cómo la maldad se puede vencer a través del amor. Ese es un tema de Murnau. Está en Amanecer, está en Fausto, está en Nosferatu, obviamente. Y en el caso de Herzog, pues la película arranca en el mundo de los muertos y de ahí no nos movemos, porque la película es una gran metáfora. O sea, no es solamente el mundo de los muertos de donde vemos a las momias de Guanajuato, sino también el mundo de los muertos en vida. O sea, Jonathan es un cuate que no tiene vida, que acepta viajar a Transilvania el mismo día que le dicen que puede salir, porque no tiene nada que hacer y porque dice, no, pues me va a caer bien salir de la ciudad. Y al final el convertirse en vampiro le da una nueva vida, ¿no? Entonces es lo que dice Herzog. Dije, para mí el vampirismo no es una cuestión de la inmortalidad, es una cuestión de una vida que nunca se acaba y de la cual nunca te vas a poder escapar. Entonces ahí es donde las dos películas se tocan y se separan al mismo tiempo. Pero bueno, la muerte como tema, pues tenemos grandes muertes, ¿no? Tenemos la muerte campesina de Macario, tenemos la muerte con cara de payaso blanco del Séptimo Sello de Ingmar Bergman, tenemos a Brad Pitt, elegantísimo en Joe Black, que es la muerte finalmente. O sea, esas representaciones son muy interesantes de cómo la muerte como personaje también se va evolucionando, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Por acá nuestra amiga, ¿sí? Pues a mí sí es tristísimo este vampiro, pero me llama la atención que independientemente de todo, él sigue chupando sangre. Sí. Independientemente de sus siglos de tristeza y de una existencia banal, porque él dice de acciones banales diarias, sí. Él sigue chupando sangre, ¿no? Él, no sé si fácilmente renunciar a la vida, ¿no? Me llama la atención o sea, está triste, pero él sigue chupando sangre, sí. y realmente lo hace muy bien. Sí. Muy bien. Sí. Y sí le sale, ¿no? Finalmente ya logró engendrar un nuevo vampiro. Eso está padre, ¿no? Que ya va a ser Jonathan. Perfecto. Sí, muchas gracias. Por aquí, a ver, tenemos aquí a nuestros amigos. Adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues yo esta película ya tiene muchos años que no la veía. Ok. Muchísimos, entonces me agradó mucho. La anterior no la he visto, o sea, también no la recuerdo muy bien. Ok. Pero lo que a mí me gustó de esta versión, que también hablando sobre la muerte como una transición, pues lo que yo interpreto es que Drácula pues les ofreció un contrato, ¿no? A Harker y a Lucy. Ajá. O sea, que justo, ¿no? Él habla como de que su existencia, aunque es infinita, es un esclavo de ella. Pero pues es un demonio, ¿no? Es un fantasma y claro. Pues esta existencia banal es matar, es ser una peste, es ser un cazador, ¿no? Porque también en la misma película habla de que él es una peste y un cazador. Sí. Entonces pues seguramente es una existencia pues terrible, ¿no? O sea, para ser infinita
pues es vivir en el infierno para siempre, ¿no? Claro. Supongo, el infierno en la tierra. Entonces yo creo que esa transformación de la que él habla, pues es justo de eso, ¿no? Que ve el amor en Lucy y en Jonathan, y él quiere succionar eso. Sí. ¿No? Entonces yo creo que al morir él más bien como que se transforma en Jonathan. Claro, le dice, ¿no? Dice, yo quiero probar de eso que ustedes tienen. Y por eso esa escena donde se va a dar el sacrificio de Lucy, que es un sacrificio muy ambiguo, esa mano de él en la pierna que va subiendo hacia el sexo de Lucy y que ella lo detiene. Esas son escenas que en ningún momento en el cine de vampiros se habían planteado. Cuando a Herzog le preguntan qué películas lo influyeron, dice, yo nada más conozco 2 películas de vampiros en mi vida: el Nosferatu de Murnau y La danza de los vampiros de Roman Polanski. Dice, es lo único que he visto, no he visto nada más. Cuando hubo un rato en que él se retiró y que salió el Drácula de Coppola, se quejó amargamente porque él estaba de crítico de cine en un periódico en Alemania, y se quejó amargamente diciendo, en mi Nosferatu no salen más que 2 gotas de sangre y Coppola usó todos los litros que encontró, ¿no? Pues era envidia, ¿no? O sea, el Drácula de Coppola es una belleza. Pero aquí, digamos, sí, eso es un vampiro que está viviendo una banalidad enorme, y eso hace que también muchos espectadores se puedan identificar con el vampiro. Porque finalmente hay gente que, por ejemplo, hay gente que son vampiros energéticos, ¿no? Que te sientas un rato con ellos y sientes cómo te chupan toda la energía de la cantidad de broncas que traen, ¿no? Entonces, Herzog se está manejando en ese terreno, ¿no? Por eso decíamos, no es una película de terror, para nada. Es una película donde el vampiro está quejándose de cosas que cualquier ser humano se puede quejar. Nada más que este es un castigo para siempre. O sea, lo que pudo haber empezado como una ventaja, que es la inmortalidad, ya se le volvió castigo. Y eso es lo que nos pesa de este personaje, la tristeza, los ojos de Klaus Kinski siempre como a punto de llorar, ¿no? Que eso no lo tiene ningún otro vampiro. Y claro, finalmente separarlo también de todas las líneas de vampiros que ya se habían hecho, porque a diferencia de Murnau, que le toca hacer un primer vampiro, pues cuando Herzog filma esto ya pasó Christopher Lee, Germán Robles, o sea, ya pasó medio mundo. Y obviamente ya la gente ubica muy bien la figura del vampiro Drácula. Entonces, bueno, regresamos a Nosferatu, pero ahora un Nosferatu para el público de los 70, que ya pasó el existencialismo y ya pasó muchas líneas ideológicas que lo van a poder identificar con el personaje, ¿no? ¿Muy bien? Sí. Bueno, un último claro. Respecto justo a la escena del sacrificio, que pues comentan, ¿no? Que recuperan mucho esta sensualidad, ¿no? Yo siento que pues justamente, ¿no? Tendrían que recuperar tanto los elementos pues del pecado como de la tentación, ¿no? O sea, que no se tienta al mal, ¿no? Que justamente lo hace caer pues en el sexo, la lujuria, ¿no? Que eso es lo que lo ciega lo suficiente para que pues no se dé cuenta que pues ya va a amanecer. Exacto. Pues todos, ¿no? Justo los pecados, ¿no? Claro, sí. Pero también Lucy está seduciendo al vampiro, o sea, hay un doble juego en esa escena muy interesante, que pocas películas de vampiros lo tienen, ¿no? Coppola lo recuperó también en su Drácula, ¿no? Que Drácula se vuelve una historia de amor en vez de una historia de vampiros, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más tenemos por acá? Aquí tenemos 2 comentarios. Muchas gracias. Gracias. Adelante. De la oportunidad. No, adelante. Dos preguntas. Una, ¿dónde empieza el expresionismo alemán? ¿Y dónde termina? La pregunta es en el sentido de que pues el expresionismo retoma muchas cuestiones que son como esotéricas, como elementos que no propiamente son científicamente como comprobados o justificados, pero digamos en el cine
justo esta película tiene, pues no sé si un homenaje o retoma un poco algunos elementos del expresionismo, pero aún hoy en día hay muchas películas que utilizan estos recursos del expresionismo. Claro. Entonces, me gustaría saber, como dentro de la historia cinematográfica, ¿dónde se le puede considerar el inicio y quizás si hay como una parte donde termina? Bueno, históricamente el expresionismo alemán empieza terminando la Primera Guerra Mundial, con una Alemania devastada económica, social y moralmente, donde el cine toma una fuerza importantísima para la recuperación del ánimo de los alemanes y que empiezan una serie de películas a jugar con términos de vanguardia expresionista que se está dando en ese momento en la poesía, en la pintura, en el teatro, sobre todo en las artes plásticas, y eso se adapta al cine. El punto de partida sería 1919, El gabinete del doctor Caligari, que es la película que arranca el movimiento expresionista. Ese expresionismo va teniendo diferentes aplicaciones. Tenemos un expresionismo pictórico como el de Caligari, un expresionismo poético como el de Nosferatu, un expresionismo arquitectónico como el de Metrópolis, un expresionismo mitológico como Fausto, un expresionismo social como El último de los hombres. ¿Y dónde termina el expresionismo? Pues bueno, el expresionismo, dice el doctor Krakauer en su libro de Caligari a Hitler y la doctora Lotte Eisner en La pantalla demoníaca, que terminan con la película M, el maldito, de Fritz Lang, donde ya los monstruos, o sea, el golem, Nosferatu y todos estos, ya se convirtieron en un asesino de niños perfectamente identificable, como lo fue Peter Kürten en la vida real. Y en 1933 tienes la llegada de los monstruos a la vida real, que es el Partido Nacional Socialista. Ahí termina históricamente el expresionismo, porque la mayoría de los artistas del cine alemán tienen que emigrar y finalmente empieza el cine nazi. Lo que viene después son retomar bases del expresionismo para seguir haciendo películas en las cuales la manipulación del color, la forma y la narrativa te llevan a hablar del drama interno de la condición humana, que esa es la base del expresionismo. Entonces tenemos a hijos del expresionismo como Tim Burton, que es un hijo del expresionismo alemán, tenemos a Alex Proyas, tenemos a David Lynch, tenemos a muchos directores que van a retomar. Por ejemplo, David Lynch es el cruce entre el expresionismo y el surrealismo a la americana, entonces ahí tienes un triple cruce muy interesante, y muchos otros que lo hacen de manera más expresiva, más estética. Por ejemplo, el hijo del expresionismo, el hijo inmediato del expresionismo, cruzado con la literatura policíaca gringa, es el film noir, por ejemplo. Ya no tienes la Alemania de entreguerras, ya no tienes a los monstruos, ahora tienes gángsters, tienes mujeres fatales, tienes hombres mosca esperando que se los coma la mujer araña. O sea, tienes ya otras narrativas, pero el primer hijo del expresionismo fue el film noir, ¿sí? Entonces así es como va avanzando la corriente hasta la fecha. Hay muchos directores que siguen retomando el estilo, pero ya es como un estilo, ya no es ese movimiento de vanguardia que se dio en la Alemania de entreguerras, ¿no? Sí, gracias. Entonces, en ese sentido quisiera preguntar también en los tipos de vampiro, ¿no? Ajá. O sea, los vampiros los primeros vampiros que yo conocí pues eran elegantes. Sí, la visión de Drácula. Sí. Sí. Pero estos vampiros, los Nosferatu, que a mí me gustan más porque parece que pues, posicionan más el tema del terror o del horror o del misticismo, justo como... Sí, o sea, ¿por qué existen, no, estos diferentes tipos yo diría que también es como un avance de la propia historia del cine, ¿no? O sea, si nos siguiéramos quedando con la imagen del vampiro de frac y capa roja y todo eso, el vampiro ya se hubiera muerto, ¿no? No, afortunadamente pues tenemos un Nosferatu, tenemos los vampiros de Crepúsculo que son harto guapos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los vampiros de Solo los amantes sobreviven, que ya el mundo está tan jodido que andar mordiendo cuellos ya es antihigiénico. Entonces lo que van es que van a un
banco de sangre y se llevan paletitas para estar chupando sangre porque ya no conviene andar mordiendo cuellos, ¿no? Incluso George Romero tiene una gran película del mismo año de este Nosferatu que se llama Martin, que es un chavito que le encanta leer cómics de terror y se obsesiona con los vampiros y se quiere volver vampiro, pero no tiene colmillos, es una primera bronca. Entonces utiliza agujas hipodérmicas y a sus víctimas les saca la sangre a jeringazos y luego se la anda comiendo, porque quiere ser vampiro, ¿no? Entonces el vampiro tiene una cantidad de encarnaciones. Hay vampiros japoneses, vampiros coreanos, vampiros... Obviamente el cine europeo, pues bueno, ha tomado mucha parte de ese mito. Los vampiros de la Hammer con Christopher Lee, el vampiro que crea Bela Lugosi desde los 30, nuestro vampiro Germán Robles, los vampiros de Coyoacán, por ejemplo. Es una película de luchadores, los vampiros de Coyoacán. Entonces, bueno, hay una cantidad de variaciones que es lo que enriquecen el mito del vampiro, ¿no? Las mujeres vampiro con el santo, etcétera, 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 ¿no? Niños vampiro, perros vampiro, o sea, hay de todo. Hay también Drácula y Frankenstein, ahí se la llevan en variaciones, ¿no? Hay una de este guarro del Frankenlotter que se llama Frankenhooker, ¿no? Que pues es una prosti Frankenstein, ¿no? Entonces puedes hacer lo que quieras, películas porno con vampiros, donde no nada más chupan sangre, ¿sí? Entonces por eso es un mito viviente, porque le puedes dar todas las variaciones posibles y la gente se lo sigue consumiendo. Pues eso, mientras la gente lo consuma va a seguir, ¿no? Ahí viene el Frankenstein de Guillermo del Toro, ¿no? Ahí vienen más películas de vampiros próximamente, entonces bueno, pues ahí está. Por eso no se muere. Adelante. Hola, José Antonio. Mira, pues a mí me pasaron algunas cosillas, ¿no? Entonces, a ver. Ese texto de Drácula es maravilloso. Cuando habla acerca de la inmortalidad, sí, es divino. De verdad que sí, es muy profundo sí. Y realmente sí te cala. Sí, ya claro. Antes a los 60 y dices, ¿cuánto me queda de vida? Sí. No, yo quisiera más, ¿no? Ese que no se quiere morir, pues yo no me quiero, o sea, ese quiere morir, si yo no me quiero morir, ¿no? Ahí hay la mejor frase que he oído sobre eso está en La Ley de la Calle de Coppola, en una escena que Tom Waits está limpiando un mostrador de una cafetería y dice, eres chavo y desperdicias tu vida y dices un día más, un día menos, no importa. Dice, y un día te das cuenta que te quedan 35 veranos, 35 veranos y cómo los vas a aprovechar, ¿no? Entonces, sí, muy profundo, con gran perspectiva ese texto. Y te hace que te identifiques con él, de cierta manera, ¿no? Mucho, claro. Mucho, te identificas con él y ves que tiene una gran necesidad de sentirse amado, de sentir cariño, tener el apapacho. Y cuando ve, se le cae el medallón a Jonathan, y que lo agarra y lo ve, dice, qué lindo cuello. O sea, wow, o sea, ves la necesidad. No, y luego Isabella Gianni, pues sí, uno sí cruza. Sí, desde que la ves te seduce. Uno sí cruza 2-3 países. Qué hermosa mujer. Qué hermosa mujer. Yo creo que nuestro director. Sí saben, ¿no? Que Isabella Gianni llegó un día al Festival de Cannes y se encontró a Daniel Day-Lewis y le dijo, yo quiero tener un hijo contigo. Y Daniel Day-Lewis le dijo, pues no tengo nada que hacer. Y tuvieron un hijo, ¿no? Y ya pero nada más era eso, no más. Y ya Daniel Day-Lewis después se casó ¿no? Pero pues ella llegó y le dijo, yo quiero tener un hijo contigo. Pues ahorita no hay nada que hacer, órale, vámonos. Y ya. Sensacional. Sí. Obviamente te trae una reminiscencia un poquito de la escena cuando se corta Jonathan con Gary Oldman, ¿no? Sí. Creo que es bonito. A mí Jonathan se me hace un pendejo. Suele serlo, sí, en todas las versiones. O sea, desde que llega, se le acerca, o sea, se lo deja acercar, o sea, lo muerde, pues ahí, ¿no? ¿Qué es mi director, pues qué me quiere decir, a dónde me quiso conducir, ¿no? Y no, cuando va al cuarto, se le despierta y le pusiste, ya le costó, en lugar de defenderse, pues se deja otra vez que, bueno, lo duermen o tal cual, ¿no? Pero bueno, pero lo que se hace, se me hace muy interesante y muy bonito el simbolismo que maneja cuando ella se entrega a él. Es una entrega de él, pero veo que es una entrega de amor, una entrega de amor hacia Jonathan y hacia el pueblo y hacia evitar la pandemia,
toda la plaga, que es muy bonito la entrega, pero es muy seductora esa entrega. Sí. Con el erotismo lo hace, el verla, claro, y hace que uno como espectador te sientas Drácula, o sea, quieras de verdad estar con ella. Es que es muy ambigua, sí, es muy ambigua esa escena. Porque cuando la va a penetrar, o sea, pues es una penetración. Sí, claro, si claro. Entonces, y ella se deja, sientes feo, te lleva ciertos sentimientos de que no, sí, no, pero es que sí, si no fuera Drácula. Pero sí. lo más inquietante es que cuando él se separa, ella lo vuelve a jalar hacia ella. Ese gesto es lo que realmente hace que brinques en esa secuencia, sí, porque claro. Al mismo tiempo, siempre el sacrificio se identifica con la pureza y con el máximo que puedes hacer, sacrificarte por amor, pero en el momento en el que ella le regresa la cabeza al cuello, dices, caray, sí. ahí hay otra fuerza que se está moviendo por ahí. Sí, porque empieza con inocencia y calidez, o sea, la pureza, la virginidad de ella, porque no sé qué es una mujer. Claro. Y esa tomada de pierna, que está cerca de su sexo, también es muy importante. Sí. Hay algo que es importantísimo también, que cuando él la está succionando, está tomando un cedo. Es muy importante ese cuadro, para mí se me hace muy interesante. Sí. Es como si él estuviera amamantando de ella. Claro, para mí como una Madonna. Como una Madonna. Y luego cuando la regresa, ¿vieron que también hay una recreación del famoso cuadro de la lección de anatomía? Cuando tienen el cuerpo del marinero, del que se quedó amarrado al timón, y lo tienen en diagonal, y entonces se juntan los del pueblo, y es el cuadro de la famosa lección de anatomía. Hay un montón de cuadros de la escuela flamenca de pintura ahí metidos en la película también. Y los close-ups que le hacen a Drácula, y cómo va, y también a Lucy, cómo los va acercando poco a poco, sí. Sensacional. Sí. Nada más los planos están un poquito largos, ¿no? Demasiado largos. Era la idea y era el estilo también. Digo, Herzog en ficción suele ser bastante más contemplativo que en documental. En documental su montaje suele ser mucho más acelerado. En ficción apuesta mucho por estos planos largos y estas acciones, además como hay muchos planos sin música, se vuelven también como todavía más contemplativos, ¿no? Y cómo va jugando también con la perspectiva. Por ejemplo, la escena del espejo, cuando llega por primera vez con ella, qué bien hacen la perspectiva para que veas que Drácula no se refleja en el espejo. Claro. La cámara es 1 milímetros para que evitar que Kinski se meta a cuadro. Es muy bonito cómo está planteado esa escena. Sí, muy bien representado. Sí, claro. Se abre la puerta, que se ve la sombra, sí, que claro. La sombra de otro lado. Yo dije, seguramente eran dos. Uno estaba por acá, echando la sombra por acá y la luz y oye, sí, no, sí, es un plano maravilloso, que será, hay que parafrasearlo. Muy bien. Repetirlo, ¿no? Muy bien, sí. Eso es todo. No, pues muchas gracias y bueno, pues por allá tenemos una amiga hasta arriba, el señor por acá, nuestro amigo por acá. A ver, ok. A ver, ¿por dónde? Ahí va nuestra compañera. Bueno, les recordamos la función del viernes para que cierren este ciclo completo. La sombra del vampiro, 6 de la tarde, viene el maestro Salvador Velasco y se van a divertir mucho porque esa es una fantasía maravillosa. Adelante. Bueno, hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo mío va más como un comentario sobre algo, bueno, relacionado a lo que ya se ha mencionado sobre la sensualidad del vampiro. Para mí es algo coherente porque tal vez dándole como una pequeña categoría al monstruo que viene siendo Nosferatu, puede ser, pues, que viene siendo un depredador, ¿no? Ajá. Bueno, así es como yo lo veo. Y viendo, pues, como esta parte de villanos que también tienen relacionado la parte de la sensualidad sin que sean como acciones que sean sensuales, no sé, creo que toca un tema más con la atmósfera del momento, el ambiente, la música, ajá, las sombras, y creo que eso es lo que le damos el tema de la sensualidad, no es tanto como literal, por decirlo así, ¿no? Sí. Y sí, eso es algo que le da un toque especial a este vampiro. Y también, pues, no, yo también como relacionándolo a otro tipo de personajes que toman lo sensual, pero que sin sea solamente algo
más metafórico, bueno, más emotivo. No sé, quizás un poco divagando, pero puede ser bueno, Hannibal de Lecter, yo así yo lo pienso, no tiene nada que ver con el monstruo que viene siendo Nosferatu, pero para mí sí es como un círculo de villanos que toman este tema de ser depredadores y toman el tema de la sensualidad, porque de cierta forma es como la atracción. Claro. Mira, diste con un tema que hablábamos el lunes con respecto a Murnau. A Murnau lo obsesionaba la atracción que tiene la maldad. Por ejemplo, en una película que nada tiene que ver con Nosferatu, que es Amanecer, de Murnau, hay una mujer fatal que seduce al protagonista al grado de llevarlo a querer matar a su esposa, pero ella aparece entre las sombras, en la noche, en un pantano, lo empieza a seducir, lo abraza y le dice, mira, vente conmigo a la ciudad, y es como cuando a Cristo Lucifer le ofrece todo el mundo, ¿no? En las tentaciones, en el desierto. Entonces, bueno, hay una atracción de la maldad. Y bueno, mencionas al doctor Hannibal Lecter. Bueno, los asesinos seriales son los monstruos de la actualidad. O sea, el Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, el fantasma de la ópera, la momia, pues todos muy lindos, pero ya quedaron digamos, fuera de perspectiva ante personajes que son humanos, que cazan humanos y que tienen su patrón y que tienen su manera muy particular de precisamente ser depredadores de humanos. ¿Sí? Ahora, lo que tiene el doctor Hannibal Lecter es que, pues, con la personalidad de Sir Anthony Hopkins, es un personaje sumamente atractivo, sumamente sensual en su manera, a su manera de ser, y claro, es una especie de vampiro moderno, nada más que este es un vampiro que te psicoanaliza, te da por tu lado, te logra que entres en razón y luego te come, ¿de acuerdo? Entonces sí, los asesinos seriales vinieron a suplir a los monstruos clásicos porque son los monstruos actuales, ¿sí? A los asesinos en serie, los asesinos seriales, los asesinos de masas, esos son los monstruos actuales, ¿de acuerdo? Entonces sí, hay toda una razón de pasar de Drácula a Hannibal Lecter, claro que sí, es un mismo personaje, nada más que filtrado ahora por una realidad que es más monstruosa que la ficción, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Sí, por ahí, señor. Bueno, yo quería comentar acerca de, bueno, en lo personal soy como cazador de los mitos sobre vampiros. Y en alguna película que les recomiendo, es muy buena, que se llama Déjame entrar. Sí, padrísima, que sueca. Es uno de los mitos de vampiros que queda muy remarcado, porque te da a entender que el vampiro no crece a partir de que es vampiro, es decir, no envejece. Sí. Y entonces tiene que estar reconstruyendo continuamente su vida, ¿no? Claro. En ese caso, bueno, ahora me salta un poquito el concepto de que pues sobre todo en las películas de vampiros clásicas, como incluso Las mujeres vampiro, del santo y eso, sí, los colmillos son los naturales que tenemos los humanos, y sí, que a partir de ahí crecen. Me llama la atención que en este caso los colmillos son como los incisivos, están sí, juntos, sí, y lo asocio también con los movimientos de las manos, en los cuales se mueven como arañas. Y si recordamos un poco, la mordedura de una araña se asemeja, pero precisamente con las mordeduras de los vampiros que vimos hoy en la cinta, ¿no? Sí, sí, eso sí. No sé si tenga algo que ver o algo por el estilo. Bueno, ese fue desde el diseño del vampiro de Murnau. O sea, aquí lo que hacen es, claro, con un maquillaje ya moderno de los 70, hacer el mismo efecto, pero la idea era que Nosferatu tuviera estos colmillos al frente, como si fueran los colmillos de las arañas, porque Murnau, lo platicábamos el lunes, le quita al vampiro la parte demoníaca
y lo vuelve un ser de la naturaleza, como un mosquito, como una tarántula, un alacrán. O sea, es un animal que se alimenta de sangre, es una criatura que se alimenta de sangre. Entonces le resta esto de los colmillos y se los pone al frente, que también le dan un sentido como ratonil. O sea, de repente son como dientes entre castor y ratón y murciélago, ¿no? Entonces eso ya viene desde el diseño de Murnau, y pues bueno, Herzog lo respeta y se lo pone a Klaus Kinski, ¿no? Pero todos los demás vampiros, pues sí, los colmillos que tienen son, por ejemplo, en el Drácula de Coppola, a Drácula se le crecen, cuando va a morder, le crecen los colmillos de arriba y de abajo. Y cuando a Lucy, en la versión de Drácula de Coppola, le van a salir los colmillos de vampiro, se le hacen como dobles colmillos aquí arriba. Le abren la encía y se le están saliendo ya nuevos colmillos. Entonces implica toda una transformación en el caso de Coppola. Aquí está respetando el diseño original de Murnau, del vampiro con estos dientes como de ratón enfrente. Y bueno, así se quedó. No todos los vampiros tendrán los dientes. Bueno, ya hay unos que ya ni se les ven los colmillos, ya en un momento dado no importa, ¿no? Pero bueno, es como vayan cambiando los personajes. Y sí, Déjame entrar es una película preciosa, preciosa. Además ahí hay una androginia muy importante, de que de repente parece niña, de repente parece niño. Hay una, ¿no? Ahí. Y cómo se vuelve amiga del chavito es una belleza. Es una belleza. Oh, no, qué maravilla. Sí, sí, sí. La versión sueca, no vean la versión gringa. No, no, no. La sueca. La de Roy Anderson es una maravilla. Muy bien. Adelante. Lo que me impresionó mucho de Nosferatu y algo que no había notado desde hace mucho fue todas las influencias que ha tenido a través de los años en otras películas, especialmente en la escena en la que Lucy está sacrificando. Cuando vi eso dije, ok, me recuerda algo eso, me recuerda alguna otra escena, pero no tenía idea que hasta ahora. Y es exactamente esta escena de Blade, en el que la doctora Karen descubre su herida anterior de mordedura de vampiro. Ajá. Y deja que Blade la muerda, exactamente. Igual, bueno, no exactamente tan sensual como en esta versión, pero muy similar, digamos. Se entrega de cierta forma a este vampiro, pero en esta ocasión en Blade es como para devolverle la fuerza de vuelta, y esta vez Blade no quiere exactamente chupar la sangre, no quiere ser vampiro. Este es como lo opuesto total, pero digamos, dije, ok, esto me recordó exactamente a esa escena de Blade. Ajá. Pero no solo termina ahí. La tristeza de Nosferatu es muy similar a la tristeza y el dolor que tiene el villano exactamente de Blade 2, Jarek Nomak. Porque cuando muere, no sé por qué, pero siento que vi como un alivio a este vampiro también, como de, al fin vi la luz del sol, pero, oh Dios, ¿por qué duele? ¿Por qué duele? Lo mismo con Nomak, cuando le atraviesan el corazón, su sed para, pero todavía siente un dolor, pero no siento ese mismo dolor que usualmente sentía todos los días eternamente. Pero me gustó sentirlo y es, y amor. Sí, sí, sí. Y también finalmente, lo más impresionante del vampiro de Murnau y de Werner Herzog. De Herzog. Pues es también todo ese diseño ha durado desde siempre. En caricaturas sale como, bueno, no en caricaturas, pero sale la clásica mascota del Conde Chocula, también tiene los colmillos de ratón. Sí. Pero si queremos ponerlo como vampiro terrorífico de nuevo, pues serían los Strigoi del Toro, de los libros y la serie de The Strain, que también lo llaman como el amo, como una versión alterna del amo, claro. Y que también lleva sus cofres de tierra para poder seguir viviendo, solo que en esta versión, en vez de ratas, son como gusanos de sangre. Claro. Bueno, mencionaste dos proyectos donde está inmiscuido Guillermo del Toro, que es un fan de todo mitología. Incluso los vampiros de Blade 2 son Nosferatus, todos son Nosferatus, ¿no? Físicamente hablando. No, sí, eso, la filmografía de los vampiros
todo el tiempo está abrevando en todas las películas. Igual los zombies, igual Frankenstein, o sea, todos estos son mitos. Entonces cada quien va aportando algún detalle. Habrá vampiros que no se queman a la luz del sol, habrá vampiros que ya no quieren morder cuellos, habrá vampiros homosexuales, habrá vampiros andróginos, habrá niños vampiros, o sea, hay ya de todo, ¿no? Bueno, está el Conde Pátula, lo mencionaste, el Conde Pátula. Entonces, bueno, pues ahí está, o sea, los niños no ven películas de terror, pero se conocen al Conde Pátula, ¿sí? Entonces, ahí está una variante muy interesante. Por lo mismo, pues es un tema muy rico y es un tema que no se va a acabar nunca porque vienen y vienen y vienen más y más películas de vampiros y todas parten tanto de la novela de Bram Stoker, que bueno, es una de las novelas que más influencia tiene en la cultura contemporánea, como en el propio mito del vampiro y los mitos de vampiros que hay por diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces por eso no se va a acabar nunca, nunca. El último viaje del Demeter, sí, se parece demasiado a Nosferatu. Exactamente. Pero más bestial. Véanla si no la vieron y les gusta el tema, el último viaje del Demeter es importantísimo que la vean. Bueno, pues muchísimas gracias por su presencia. Acá los esperan el viernes a las 6 de la tarde para La Sombra del Vampiro. Y pues bueno, ya nos veremos por acá en enero todos para ver la versión de Robert Eggers. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Gracias a mis compañeros de la Cineteca y muy buenas noches. Y bueno, yo nada más agradecerte, José Antonio, gracias, por todo el apoyo que siempre tuvimos. Gracias. Con bueno, venir acá al Cineclub, pues también, sobre todo a ustedes, porque pues básicamente esto es